Alpha Géminis, canal del misterio, un portal de acceso a otras dimensiones. El mundo está atrapado por fuerzas completamente enemigas a la humanidad y que en general esa humanidad no tiene la mínima conciencia de ello, simplemente porque eligió ignorar las enseñanzas de una gran cantidad de maestros de los diferentes rayos en diferentes épocas y lugares. Que si no modifican determinadas conductas y no existe un cambio profundo y real en las personas, independientemente del lugar en el que se encuentren, en el que la vida los haya colocado, pueden venir desastres, y desde ya es lo que ha estado ocurriendo permanentemente. Y es que civilizaciones con tecnología incluso superiores a esta cayeron aniquiladas, cayeron bajo el peso de su propio karma colectivo. Yo podía contar con el dedo los compañeros con los cuales podías tener mínimamente un acto de, digamos, inteligencia, una charla inteligente, coherente, o un grado de sensibilidad. Todo está diseñado para el crecimiento del ego. El más fuerte, el que tiene más plata, el que tiene más capacidad de pisar al resto, la indiferencia como actitud fundamental frente al dolor ajeno, la indiferencia, por otra parte, sí barnizada de caridad eventual por parte de religiones que se apoderaron de los grandes mensajes y los administraron con las grandes caretas de los cínicos. La sociedad humana en este momento está en el sálvese quien pueda, y en ese sálvese quien pueda, pasar por encima de todo y de todos a cualquier precio y de cualquier manera, es básicamente la ley de la supervivencia. Como alguien dijo, bienvenidos a la jungla. Yo veía a mis compañeros, por ejemplo, salir los fines de semana, salir como salen las bestias de una jaula, a ver quién es el que se embriagaba y el que se bajaba más litros de cerveza, más litros de vino, y hacía las porquerías más grandes. O sea, el alcoholismo, el machismo, el autoritarismo, la competencia de egos. Bueno, todo esto es lo que a mí, la visión directa de todo esto me espantaba, y yo me mantenía al margen totalmente de esto, totalmente, porque me daba cuenta que eran demonios actuando en la sociedad. Esto lo percibía de manera directa. Ahora, hasta el día de hoy,
queda obvio que la gente no lo percibe ni se da cuenta, no, pero no es que no se dé cuenta, es que no quieren darse cuenta, han elegido no hacerlo. Dentro de la jungla en la que vivimos también un gran circo. El circo de los pseudo sacerdotes, el circo de los pseudo pastores, el circo de los pseudocientíficos, el circo de los pseudo deportistas, con tremendos egos totalmente ajenos a cualquier conquista interna. Tuve muy clara una cosa desde el comienzo, que una cosa son todas las energías de la vida apuntaladas y para construir logros externos simplemente, cueste lo que cueste, y se pase por encima de quien se pase, conseguir esos logros externos. Y otra cosa era conseguir, como lo dice, digamos, desde miles de años, la antigua cultura de la India. ¿Qué es lo que dice la antigua cultura de la India? La realización tiene 4 pilares. Artha, realización profesional. Dharma, realización espiritual. Kama, realización emocional. Y moksha, realización para la liberación. Si falta cualquiera de estos pilares, entonces significa de que las cosas están muy mal. Y vienen mal, y vienen muy mal, y yo lo percibía de manera directa. Entonces, ¿en qué me convertí yo durante mi juventud? Me convertí en alguien que decidió ser un guerrero. Un guerrero que no, con la mente despierta, que no se deja atrapar por debilidades, no se deja atrapar por el ego, no se deja atrapar por ambiciones, no se dejó atrapar por sed de autogratificación de cualquier manera y cueste lo que cueste. Pero además yo investigaba profundamente los mensajes, estudiaba profundamente las culturas antiguas, buscaba en toda mi adolescencia, leía libros que analizaban todas estas problemáticas, como por ejemplo, me acuerdo, para citar uno solamente, ya hablé en anteriores momentos de lo que significó la revista Planeta, de Lois Powell y Jacques Bergier, pero asimismo lo que significó el gran libro que escribieron, uno de sus mejores libros, El retorno de los brujos, analizando contradicciones básicas y fundamentales de la ciencia, de la civilización, de la cultura. Quiero decir, yo me convertí en un guerrero manteniendo la impecabilidad de una vida en la disciplina, en el construirme a mí mismo, en el no dejarme arrastrar por nada ni nadie, y manteniendo mi mente muy despierta frente a lo que la mayoría sucumbía tan naturalmente que ni siquiera era cuestión de analizarlo. Es decir, en general, la juventud vive el momento y punto. Mucho peor actualmente. Es decir, hablarle de algo trascendental a gente joven es como que te digan, necesitas un psiquiatra, cuando en realidad lo que necesitan psiquiatras son ellos, y mucho más que psiquiatras necesitan exorcistas. Entonces fue en ese contexto de años de estudio, de investigación, de una mente, en mi mente buscaba respuestas coherentes a cada una de las cosas que la cultura contemporánea no respondía.
Ariel Walter Justiniano, agrónomo, autor de 14 proyectos para solucionar las crisis sociales, económicas y el pleno desarrollo de los pueblos, maestro de Kung Fu, Yoga, Tai Chi, Tantra, experto en acupuntura y medicina tradicional china, contactado con los maestros cósmicos creadores de las civilizaciones humanas. Alfa Géminis, Canal del Misterio, presenta la historia del contacto de Ariel Walter Justiniano, desde sus comienzos. Tercera parte. Sus contactos comienzan a los 5 años de edad, cuando tuvo sus primeros avistajes de objetos voladores no identificados y que por su corta edad atribuía dichas visualizaciones a estrellas fugaces o quizás a satélites. Con el paso de los años comprendió que estos fenómenos se estaban manifestando de una manera directa hacia su persona y que no tenían nada que ver con satélites, aviones o estrellas fugaces. Estos fenómenos que veía desde pequeño no eran nada conocido, ajenos, todos ellos, a hechos de este planeta, pero que los mismos generaron una extraña vinculación con él desde su más tierna infancia. Este fue el inicio de una relación con estos seres que lo marcaría por el resto de su vida y que lo llevarían a una insondable búsqueda de respuestas. Una preparación de 12 años, entre 1974 y 1986, donde fue graduado como guía de la Tierra y, desde entonces y hasta el presente, una profunda labor de investigación de estas temáticas en nuestro país y en el extranjero. Esta es su historia. Bienvenido Ariel Walter Justiniano a Alfa Géminis, Canal del Misterio. ¿Qué misión tiene que cumplir Ariel Walter Justiniano en su carácter de contactado? Bien, Ángel, comenzamos entonces esta tercera entrevista abordando diferentes temáticas que ya hemos mencionado en general, pero profundizando en algunos conceptos muy importantes. Lo primero sería recordar a quienes nos escuchan la importancia de formar ahora nuevos grupos de gente interesada en acceder a experiencias de contacto directas, tomando en cuenta justamente la reacción del planeta en contra del ser humano, que es evidente en todas partes. Es una reacción generada justamente por milenios de transgresión, de irrespeto a los ecosistemas planetarios y alteraciones climáticas
y telúricas en todos los estamentos, desde la activación de, digamos, el Círculo de Fuego del Pacífico, de las cadenas de volcanes, hasta movimientos telúricos cada vez con mayor frecuencia e intensidad en diferentes lugares, porque si nos fijamos en los últimos 100 años, especialmente en los últimos 50 años, cualquiera puede verificar de que existe una frecuencia cada vez más intensa. Esto significa de que hay un proceso de, vinculado directamente a lo que se ha desarrollado como la tecnología al servicio de la depredación de los recursos naturales y todo lo demás, la aniquilación de ecosistemas planetarios completos, ¿no? Baste ver lo que está pasando con los corales, los sistemas de corales que dan origen a infinita cantidad de especies, y el planeta en general entonces está reaccionando, porque el planeta es un ser vivo con su propia inteligencia y su propia capacidad de soportar determinadas cosas, y hay cosas que básicamente está evidente que ya no puede asimilar. Una de ellas, por ejemplo, es el plástico y muchísimas otras cosas. Pero a su vez también vemos las sociedades humanas a donde grandes estratos sociales han perdido absolutamente cualquier nivel ético. Se ha perdido totalmente la ética, hasta en las cosas más básicas, al punto de que se mata por matar. No hay, digamos, límites en diferentes estratos sociales, y dentro de estas, digamos, sociedades existe entonces la evidencia de que estamos en un proceso apocalíptico generado por el mismo hombre. ¿Qué tiene que ver esto con los grupos? Tiene que ver que las catástrofes entonces naturales y sociales están relacionadas con los chakras invertidos del hombre, pero si dentro de determinados países surgieran grupos que realizaran las claves que me otorgó el Creador y los maestros en los últimos años, estos grupos tendrían la capacidad de disolver, de desactivar muchísimas de estas catástrofes. Quiero decir, no solamente es un problema de gusto o de afición por el tema ovni, sino que también hay una relación con la supervivencia de determinados países que están muy en riesgo. Entonces, los grupos de verdadero trabajo son aquellos que no solamente acceden a experiencias de contacto directo, sino que además tienen la capacidad de disolver y desactivar determinadas energías planetarias que nos están acercando a un nivel catastrófico cada vez más evidente. Esto es muy importante, digamos, de tomar en cuenta. Sin embargo, por, digamos, la liviandad y la superficialidad con que se aborda cualquier cosa, desde que hemos comenzado estas entrevistas y ya
digamos. En el año 2018, tal cual el creador me lo predijera, me iban a realizar entrevistas internacionales, y así fue. Yo, estando viviendo en el sur argentino, tuve ese año 24 entrevistas internacionales. Pero de todo eso, básicamente, apenas la gente se limitó a poner un me gusta, un clic me gusta. Ni siquiera creo, sinceramente, que hayan escuchado las entrevistas completas. Así que pareciera hasta cierto punto un proceso en el que, hasta que no ocurren las cosas, no se piensa ni se reflexiona en cómo podríamos haberlo evitado. Bueno, esa es la característica más triste del ser humano. No importa cuántos enviados o elegidos o avatares haya enviado el creador en determinados momentos, cuántos planes se hayan intentado llevar adelante con contenidos importantes. En general, a la gente, podríamos decir, a muy poca gente no le interesa más que en 5 minutos, y luego vuelven a la rutina de la esclavitud mental, emocional y espiritual de las fuerzas negativas que los tienen como esclavos desde dentro de sí mismos. Eso es lo primero. Entonces, la necesidad de formar grupos de contacto y experiencias directas. Luego ingresamos en otro aspecto muy importante, que sería uno de los grandes objetivos, una de las cosas que se me indicó como misión específica de mi persona frente al apocalipsis social, porque el apocalipsis natural es una cosa, el más grave es el apocalipsis social, y eso es lo que yo diferencié desde un primer comienzo. O sea, las dos cosas están íntimamente relacionadas. El apocalipsis social es el que origina el apocalipsis natural. Por lo tanto, se me indicó que yo podía y tenía la capacidad de elaborar soluciones concretas a las grandes crisis sociales y económicas. Y es así que, con estudio de años, desarrollé en total 14 proyectos que envié a todos los gobiernos del planeta, a todos los gobiernos del mundo, y especialmente, obviamente, en Sudamérica y en Argentina, no solamente a los gobiernos centrales, también envié a los gobernadores de cada provincia y también a muchas intendencias y municipios. Voy a leer cuál fue esta propuesta, que envié durante años. Ofrecimiento de proyectos para solucionar las crisis sociales y económicas y el pleno desarrollo de los pueblos. Mi nombre, Ariel Walter Justiniano, agrónomo, escribiéndoles para ofrecer 14 proyectos de mi autoría diseñados para solucionar de fondo las crisis sociales y económicas desde todos los ángulos y ministerios, aplicables tanto a pequeñas comunidades, ministerios o intendencias o países enteros, con especial énfasis en la transformación y el mejoramiento educativo, complementando el modelo educativo actual, que es teórico, acumulativo y memorista, complementándolo con emprendimientos concretos en diferentes variables a desarrollar una por año consecutivamente, para que los jóvenes
al salir del colegio o la universidad, tengan armados y funcionando proyectos concretos de vida y no solamente libretas, títulos y cuadernos. Y el Estado logre así emprendedores y no solamente buscadores de empleos en las empresas públicas que alimentan los déficits fiscales. En dichos proyectos educativos aplicables a toda la educación formal, propongo la utilización de la inteligencia no solo para memorizar pasivamente datos, cifras y conceptos, o resolver problemas virtuales, sino en descubrir, desarrollar y sostener proyectos de todo tipo, movilizándolos entonces a un protagonismo de sus propias vidas mediante la incorporación de las disciplinas del trabajo, responsabilidad, perseverancia y capacidad de resolver problemas, e involucrando a los estudiantes con las demandas de la realidad en sus propios entornos y responsabilidades frente a sus propias existencias y las existencias de las comunidades a donde viven. Otros proyectos están diseñados para adultos, tanto en regiones de campo como urbanas, enseñando a la gente a descubrir, aprovechar, sostener y hacer rentables recursos y oportunidades en sus propios medios, con fondos especiales destinados al desarrollo de los microemprendimientos que pudieran generar. También son de especial relevancia los proyectos para hacer factible el achicamiento de las empresas públicas, derivando a la gente excedente en las mismas hacia esquemas productivos cooperativos, convirtiendo a los empleados en productores primarios, desarrollando al mismo tiempo reactivaciones productivas de las regiones correspondientes y lograr al mismo tiempo de trabajo genuino y rentable la reactivación productiva de las regiones correspondientes, ofreciendo una solución directa e inmediata al problema del desempleo. Además de estos proyectos, soy autor de proyectos para crear sistemas alternativos de combustibles y vehículos alternativos que hagan competencia a las grandes nacionales y transnacionales del petróleo. Otros proyectos de especial interés en estos momentos son para derribar las espirales inflacionarias, involucrando al Estado en sistema de competencia mediante un sistema llamado mercado del pueblo a los monopolios y proveedores de los grandes formadores de precios en todos los niveles esenciales de la producción. Otros proyectos también contempla la participación de las Fuerzas Armadas en un sistema de colonización de áreas de frontera, haciéndoles partícipes no solamente de una custodia eventual de áreas generalmente desprotegidas, sino apoyada con asentamientos que sirvan como polos de desarrollo binacionales. Varios de estos proyectos tienen el reconocimiento de las Naciones Unidas y resumiría a la gentil respuesta en caso de haberla. Bueno, este es, en términos sintéticos, el proyecto, mi ofrecimiento de proyectos, como acabo de decir, a todo el sistema político argentino y mundial. Vale decir, creo ser la única persona que, además de críticas, además de digamos de quejarse, además de protestas, tiene propuestas.
y jamás he recibido una respuesta. La he enviado a todos los presidentes e incluso jefes de gobiernos municipales, por ejemplo a Mauricio Macri, que para mí representa a esta misma propuesta. Se la envía a Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. O sea, era el intendente de Buenos Aires, de la capital. Luego se la envié 3 o 4 veces más cuando fue presidente. Pero obviamente aquí podemos ingresar en un breve análisis de lo que fue la situación argentina y cómo estamos viviendo actualmente con respecto a ello. El plan que propones contempla la generación de nuevos ciudadanos con la necesaria conciencia política, social y espiritual como para cambiar esta terrible realidad gobernada por las fuerzas del mal. Contestando a la pregunta si mi plan contempla la formación de nuevos ciudadanos que pudieran acceder al poder público, básicamente, digamos, yo trabajo dentro del plan del creador para esta era, y dentro de ese plan lo que se busca es la liberación de grupos humanos de la esclavitud generada por las fuerzas enemigas de la humanidad. Quiero decir, no es que yo tenga un plan específicamente, sino que trabajo dentro de un plan que es transmitir los contenidos, los conocimientos, los rituales, las disciplinas que corresponden al rayo divino regente para la era de Acuario. Este plan contempla una primera gran directriz que sería el ingreso o el reingreso del planeta al seno de la Confederación. Hace muchos miles de años, digamos así, el planeta fue desterrado de la Confederación y vivimos desde hace miles de años en una cuarentena, es decir, en un exilio. Entonces, lo que se busca es el reingreso del planeta a la Confederación, que vuelva a formar parte del reino de Dios. Por eso es que existen avistamientos de naves en todas partes, en todos tiempos y lugares, que son motivadores son avistamientos motivadores hacia la búsqueda de respuestas y del conocimiento. Lo que importa entonces para lograr ese objetivo es la formación de grupos de experiencias directas, grupos que logren modificar su estructura psicológica, emocional y espiritual, liberándose de las fuerzas negativas que los tienen aprisionados, por más que hablen bonito y tengan preciosos discursos y relatos. El tema es una verdadera transformación. Así que el gran objetivo, entonces, la directriz suprema sería el reingreso a la Confederación, que es la gran organización cósmica
que está regida por 24 ancianos desde una de las lunas de Júpiter en quinta dimensión. Estos ancianos son los que diseñaron diferentes planes en diferentes épocas, y desembocamos en este momento a donde los maestros cósmicos que forjaron las grandes culturas madres de la humanidad ahora se están presentando a través de sus naves, es decir, están presentes. Antes, en una época muy anterior, estuvieron presentes físicamente acá, dirigiendo de manera personalizada las culturas madres de la humanidad. Y ese conocimiento y las evidencias y las pruebas de su presencia está en está en todas partes. En todas las culturas antiquísimas podemos ver que han quedado evidencias en dibujos, en construcciones, en tradiciones orales que se han mantenido, como por ejemplo la leyenda del Viracocha o los Dogon de África, con su inmenso conocimiento del complejo de Sirio, como por ejemplo Tiahuanaco, como por ejemplo Stonehenge, como por ejemplo Baalbek, las plataformas de Baalbek, y sin ir más lejos, la Gran Pirámide de Egipto. Entonces, todas estas construcciones son mensajes y evidencias de un conocimiento muy superior y tecnologías muy superiores que representan la existencia de una relación directa con el cosmos y el universo en sus estadios primarios. Luego, estos maestros cósmicos volvieron a las estrellas y quedó el gran desafío pendiente, que era que nosotros, recuperemos en nuestra memoria, a través de la activación de nuestra memoria genética, todo lo que ya conocimos. O sea, recuperar los estados de conciencia que fueron destruidos por la construcción del ego. Aquí tiene que ver la respuesta a otra pregunta que realizaste, si existen gobiernos globales y grandes potencias que de alguna manera han trabajado con alguna forma de inteligencia extraterrestre y fuerzas negativas. Bueno, quiero decir un punto muy importante que a veces no se contemplan y muy poco contactado. Básicamente yo diría a ninguno supuesto contactado yo le he escuchado decir jamás que es la verdadera realidad del tema OVNI, y es que el tema OVNI y el contacto está manifestado en dos variables. Una es la variable instalada por pactos secretos que realizaron grandes potencias, en los cuales aceptaron trabajar mancomunadamente con razas no pertenecientes a la Confederación. Estas razas, el pacto básico consistía en la transferencia de tecnología a cambio de que estos gobiernos les permitieron realizar todo tipo de experimentos.
Entonces, el componente negativo vinculado a la temática extraterrestre y al tema OVNI tiene que ver directamente con algo espantoso, y es que se generaron programas secretos especialmente entre los militares norteamericanos e ingleses y otros, en los cuales se desarrollaron bases subterráneas a donde se llevan a cabo desde hace muchos años, más de 50 años concretamente, por ejemplo en Estados Unidos, el pacto diabólico se realizó en 1952 con la presidencia de Eisenhower. El tema es que Eisenhower no creo que haya tenido malas intenciones. El problema es que ninguno de ellos llegó a darse cuenta de que estaban siendo objeto de una digamos manipulación absolutamente satánica, diabólica, a donde estos extraterrestres comenzarían a desarrollar todo tipo de experimentaciones con la gente y con los animales. Entonces, cuando hablamos de que hay vacunos, digamos equinos, en fin, animales de todo tipo a los cuales les sustrajeron órganos y todo esto, o las abducciones de miles de personas en todo el planeta, instalándoseles microchips y otras cosas, todo eso corresponde a, digamos, las experimentaciones que están haciendo estas razas negativas. Pero aclaremos bien, estas razas negativas no solamente están haciendo experimentaciones en el plano físico, lo más grave es justamente el apoderamiento de mentes ególatras desesperadas por aparecer como contactados. Y estas mentes ególatras, digamos, yo los he visto hacerse pasar a los falsos maestros, los he visto hacerse pasar siempre por los verdaderos. Quedan en evidencia con un mecanismo muy claro, es decir, acá se simplifica la cuestión. El mecanismo es que los verdaderos contactos con los verdaderos maestros ofrecen siempre pruebas en avistamientos preanunciados públicamente. Como ya expliqué en el video anterior, pero vale la pena resaltarlo nuevamente, que la Confederación tiene un mecanismo de protección de la humanidad, que son los avistamientos programados frente a la prensa y frente a grandes grupos humanos. En otras palabras, los que están trabajando en experimentaciones físicas y psíquicas con la gente, no les es permitido asistir a avistamientos. Cuando existen avistamientos programados en corroboración a los contenidos y al contacto que se mantiene en determinada persona, estos avistamientos son siempre dentro del plan original de la Confederación. Entonces, ese plan está en relación con la transformación o el despertar de la conciencia hacia la realidad que ya hemos vivido en el remoto pasado, que es reingresar a la conciencia cósmica. La conciencia individual, egoísta, manipuladora, irracional, estúpida y únicamente buscadora de privilegios, esa es la conciencia satánica. Eso es lo que vemos en el día a día. Y producir estados satánicos, eso es justamente el gran objetivo de esta fuerza. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de energías oscuras. Es decir, la ganancia de ellos es que nos tienen como humaneros. Quiero decir, ellos tienen un sistema de alimentación energética a través de la posesión del ser humano internamente, a través de
como expliqué antes, de los chakras invertidos de la humanidad que los alimentan energéticamente. Ellos ganan de esa manera. El problema es que, bueno, mucha gente no se da cuenta de que existen entonces dos grandes grupos que trabajan y se manifiestan a través del tema OVNI. Uno de ellos es el que consiguió entonces instalarse mediante pactos secretos, fundamentalmente con Estados Unidos, que es la potencia que primeramente desarrolló ya una relación, digamos, formal, estable y mancomunada. Antes de esto, por ejemplo, Hitler también lo había logrado. Hitler había se había digamos involucrado en este tema porque había un grupo de mediums que entre las cuales destacaba María Orsic, que eran las mujeres del pelo largo que le decían, cuyos cabellos llegaban hasta los pies. María Orsic estaba empezó a canalizar espontáneamente mensajes, información, incluso información científica de la construcción de naves de extraterrestres de Aldebarán. Entonces Hitler le echó mano a esto en Alemania y entró en contacto directo con la raza Draco, que es una de las grandes razas, digamos, enemigas del plan del creador. Y desarrollaron naves. O sea, aclaremos, antes de que Estados Unidos ya se disparara con toda esta temática, hubo evidencia, tal cual lo informó luego los militares de la ex Unión Soviética a través de los archivos secretos que tomaron en la caída de Berlín. Los soviéticos dieron a conocer justamente digamos, todo un programa secreto que condujo a Hitler a la construcción de naves y una serie de tecnologías que incluso crearon bases en la Antártida, bases que existen hasta el día de hoy. Entonces, el tema es muy profundo. El tema es que básicamente todos los gobiernos, en su infinita ambición, carente de cualquier escrúpulo, ética y observancia de la mínima realidad de lo que estos pactos representaban, dieron luz verde a estos programas secretos. Y así es que estamos como estamos. Estamos como estamos en estados satánicos porque justamente existen fuerzas que se alimentan de la humanidad, se alimentan energéticamente de la humanidad. Y acá volvemos al tema de Argentina, que vale la pena decir. Vamos al ejemplo de lo que es Argentina hoy. Digamos que las cosas venían más o menos bien hasta que el peor delincuente de Argentina, llamado Mauricio Macri, llega a la presidencia mediante fraudes electorales. No es como dicen sus alcahuetes y mercenarios. Macri llega a la presidencia realizando fraudes electorales, no solamente fraudes electorales en los cuales habían aportantes truchos, que fue descubierto plenamente por la gente de C5N, por periodistas de C5N, sino que además, por ejemplo, yo he investigado, solamente en el conurbano bonaerense hubo 1.500, la adulteración de 1.500 actas electorales respecto de lo que era la otra postura, que era Scioli. Solamente en el conurbano bonaerense hubo 1.500 adulteraciones de actas.
Es decir, Macri no ganó las elecciones. Macri hizo un gran fraude electoral en el cual había tanto votos falsos y también aportantes truchos. Pero además, veamos quién era Mauricio Macri. Llegó a la presidencia con más de 200 causas judiciales. No hablo de una causa judicial, 2, 3, 10. Hablo de más de 200 causas judiciales y procesado en cerca de una docena de esas causas. Ese fue el comienzo del Estado satánico en Argentina. Luego, como presidente, cometió todo tipo de delitos, absolutamente a la vista de todos. Mientras hablaba de los cuadernos, mientras hablaba de los bolsos de López, mientras hablaban de las cuevas, mientras hablaban de la plata en la Patagonia, ¿qué es lo que hacía Macri? Se robaba los 50.000 millones de la deuda ilegítima que se autoadjudicó. ¿Y por qué digo una deuda ilegítima? Porque obviamente la Constitución es muy clara. Una deuda se puede contraer con la aprobación del Congreso, no con una carta de intenciones. Entonces, estoy diciendo que cuando hablamos cuando digo que es el peor delincuente, hay pruebas, pero pruebas evidentes, absolutamente evidentes y a la vista de todos. Entonces, el que hablaba de pobreza cero, de la lluvia de inversiones, del mejor equipo económico de los últimos 50 años, de fábricas que se abrirían todos los días, mientras decía todo eso y que estamos creciendo, vació el ANSES, se afanó toda la deuda externa y además delitos flagrantes como por ejemplo sacar las reservas federales de oro del Banco Central de la República Argentina, 11 toneladas de oro, y enviarlas a Inglaterra. Y entonces tenemos un delincuente cometiendo todo tipo de delitos, pero además armando causas, como lo está demostrando el juez Ramos Padilla, en concomitancia con puercas inmundas como la Lilita Carrió, hijos de puta como diferentes periodistas que todavía lo siguen aplaudiendo y llevando al estarato de prócer. Entonces, Mauricio Macri es, digamos así, la mejor evidencia de lo que es el satanismo en un país. Y tenemos a Marcos Peña, su jefe de gabinete, ¿haciendo qué? Instalando trolls, o sea, gente pagada para mentir en las redes sociales. Tipos pagados para desinformar, mentir y tratar, manipulando la atención pública hacia sus rivales políticos. Quiero decir, fue absolutamente obvio todo lo que estaba haciendo Macri, porque una cosa es lo que decía, pero otra cosa es lo que hacía. Entonces, los imbéciles, idiotas, lameculos, alcahuetes y mercenarios, por supuesto, se manejan por lo que el delincuente dice. Otra cosa es lo que el delincuente hace. Y lo más interesante de todo es que luego de este delincuente cínico, porque no solamente era un delincuente, es un cínico que mientras se robaba todo y vaciaba un país, estaba diciendo, estamos en la pobreza cero, es el mejor equipo económico de los últimos 50 años, estamos creciendo,
cuando estuvo en Tucumán, dijo que él estaba a la altura de los próceres que dieron origen a la Argentina, como San Martín, Belgrano y otros. Luego de este delincuente, tenemos a un gobierno que decía que iba a cambiar todo. Entonces, obtuvo la mayoría de las gana en las elecciones. ¿Y qué es lo que hace Fernández? Fernández se convierte en Macri segunda parte. En vez de instalar medidas y proyectos transformadores que reingresaran al país al circuito virtuoso de producción, comercio y consumo, ¿qué es lo que hace Fernández? Fernández nos hace pagar a todos la deuda ilegítima que se afanó Macri. Es decir, nunca vi que Fernández hiciera una auditoría como corresponde, a ver dónde estaban los fondos, cuál fue el destino de los 50.000 millones de dólares que se afanó. Que alguien me diga dónde hay una garita de colectivos que haya construido Macri con esos 50.000 millones. Escuelas cayéndose a pedazos, hospitales en los cuales incluso no había ni vacunas y las dejó podrirse las vacunas. E incluso le estaba sacando los sistemas de diálisis a la gente que lo necesita, porque es un gasto fatuo para el Estado. O como decía la vicepresidente, tomar leche, la vicepresidenta de Macri, decía que tomar leche era un lujo. Básicamente, el objetivo de ello es que solamente tenían derecho a una alimentación correcta la élite a los que yo representaba. Entonces tenemos que el peor delincuente de la historia, con delitos flagrantes en el ejercicio del poder, obtiene la absoluta impunidad y la validación de sus medidas y de sus atropellos y sus delitos con este gobierno. Un gobierno que, primero, decide hacernos pagar la deuda que se afanó, 50.000 millones de dólares. Y otro, decide sostener el robo sostenido más grande de la historia, porque Macri no solo vino a robarse toda la deuda y todo lo demás, vino a instalar a sus amigos en las empresas públicas. Entonces, estando las empresas públicas en manos de otros delincuentes que son sus socios y amigos, tenemos el robo sostenido más grande de la historia, que son los tarifazos. Entonces, cuando preguntamos o cuando queremos analizar mínimamente, porque no resisten ni el más mínimo análisis dentro de una mente bien informada y formada correctamente en el análisis económico. Y hasta ahora, quiero decir, no he escuchado a nadie que vaya al punto. ¿Y cuál es el punto? El punto es que en ningún país desarrollado las tarifas superan el 5 o el 6% del costo del básico. Quiero decir, luz, agua, gas, etcétera, las tarifas jamás superan, en un país desarrollado, en un verdadero capitalismo, jamás superan el 10%, vamos a ponerle el 10%, jamás superan el 10% del básico. En Argentina tenemos que llegan al 40-50% del básico. Hay gente hay abuelos jubilados que han tenido que pedir préstamos para poder pagar las tarifas. Y las están pagando con préstamos. ¿Por qué? Porque hay unos delincuentes instalados por Macri para el afano permanente, mes a mes. Entonces llega este gobierno, el de Fernández, que decía que las cosas iban a cambiar. Y hoy lo vemos tratando de instalar impuestos. Impuestos porque no saben de dónde sacar plata. Pero el tema era muy simple.
No hablo de que dieran luz verde a mis proyectos o que lo tomaran en cuenta. Simplemente hay dos medidas gravísimas. Una es hacernos pagar la deuda que se afanó, una deuda privada. Estamos pagando una deuda privada. Y segundo, peor aún que pagar la deuda privada, es sostener el tarifazo. Entonces, cuando un país tiene a sus empresas públicas generadoras de electricidad, agua, gas, etc., en manos privadas, es absolutamente falso de que pueda generar, digamos, producción, comercio y consumo. ¿Qué quiero decir? Que el círculo virtuoso comienza en este punto que son las tarifas. Entonces, ahora tenemos a un supuesto, es un experto en Harvard, ¿y qué me van a decir? Que el experto en Harvard, formado, un economista de Harvard, no sabe de que un verdadero capitalismo se construye con sus tarifas a no más del 10% del básico. Esto es Argentina. Pasamos del satanismo de Macri abierto, con delitos abiertos, flagrantes, públicos, que cualquiera puede constatar, porque no me van a decir, a ver, cualquiera puede constatar de que intenta cualquiera que me está escuchando sacar 10 gramos de oro del país. Agarra 10 gramos de oro, intenta sacarlos ilegalmente. Vas a ver cómo vas a ir preso automáticamente. Pero tenemos un presidente que se llevó 11 toneladas de oro del Banco Central de la República Argentina. Existe una legislación totalmente que contempla esta situación. Jamás se puede sacar las reservas federales de un país. Y este tipo lo hizo. Y entonces esto nos lleva a otra pregunta. El satanismo no es solamente sostenido por delincuentes que son presidentes, ministros y senadores. El satanismo se sostiene con jueces que no hacen nada. Jueces que nos van a procesar porque no tenemos barbijos, eso sí. Jueces que nos van a procesar por estar en una fiesta, sí, está bien. Pero, ¿y dónde estaban los jueces? ¿Dónde estaban los jueces? ¿Dónde está la justicia? No existen. Entonces Argentina es la mejor y mayor evidencia de un Estado satánico. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, a donde existen todos estos programas secretos, muy bien, existe toda esta situación, oculta, perversa y con logros para determinadas élites. Pero vaya un presidente a querer subirle las tarifas a Inglaterra, vaya cualquiera a querer sacar las reservas de oro de Inglaterra o de Dinamarca o de Alemania o de Estados Unidos. A ver, que te toque un lingote de oro y vamos a ver qué pasa. Pero en Argentina tenemos ahora un presidente, otro cínico, diciendo que es peronista. Por favor, esto es el satanismo en su apogeo, en su plenitud. Es decir, de un delincuente abierto y flagrante pasamos a los cómplices disfrazados de peronistas. Los contactos ocurren solo para advertirnos a que corrijamos errores que podrían ocasionar catástrofes, o existe alguna otra razón agregada. Respondiendo a la pregunta de los contactos existen, digamos, para desactivar las catástrofes, etcétera, los contactos existen. El plan de contacto es para reingresar
al planeta Tierra al seno de la Confederación. Ese es el gran objetivo. Es decir, a través de experiencias grupales, digamos, un plan diseñado originalmente para grupos, mediante esos grupos ir transformando la conciencia, digamos, vigente en estos momentos, hacia una transformación que permita nuevamente el ingreso de la Tierra en la Confederación, para hacernos, o sea, es una ascensión de plano. En esa ascensión de plano no solamente quedan desactivadas las catástrofes, también reingresaríamos a vidas mucho más largas y la eliminación de una serie de problemas básicos como la enfermedad y un montón de situaciones que vivimos con los estados satánicos que tenemos como gobierno. En otras palabras, todos los planetas de la Confederación gozan de una situación de bienestar en todos los planos, gracias a la transferencia de tecnología, ciencia y cultura. Entonces, los planetas que integran la Confederación son planetas que viven en un estado ascendido con respecto al planeta Tierra. Entonces, ascender de plano a la humanidad es el gran objetivo. Ariel, por lo que conozco de tu biografía, has hecho mucho por pelear contra la capa negra. ¿Eres consciente que tu lucha es totalmente desigual y que llevará mucho tiempo conseguir resultados positivos? ¿Cómo te afecta esto? Respondiendo a la última pregunta, ¿cómo me afecta todo el esfuerzo y toda una vida de militancia dentro de el intento de transmitir mis contenidos? Digamos, voy a contar parte de lo que significa, de lo que ha significado aportar tanto pruebas directas como transmitir este conocimiento. No puedo dejar de, digamos, resaltar que al haber convocado, por ejemplo, las naves sobre canales de televisión, he hecho algo que incomoda a muchísima gente. Por un lado, grupos tradicionales como la Iglesia Católica y pastores evangélicos. Acá, por ejemplo, en el Chaco, la noticia, sí, se filmaron las naves, salieron a la televisión, pero no solamente se filmaron y salieron a la televisión, sino que salió en los periódicos, porque yo incluso invité específicamente al director del diario La Región de Resistencia Chaco y contó especialmente en el segundo avistamiento que organicé sobre la terraza de Canal 9, cómo habían aparecido 8 objetos brillantes surcando el cielo en todas las direcciones en 40 minutos. Entonces, acá, por ejemplo, los pastores evangélicos declaran abiertamente que eso es satanismo. Es decir, los mismos que están hablando de Cristo todo el día, de amor, ¿no?, de la Biblia, y que le cantan a Dios, y que tienen varias emisoras de radio acá instaladas y tienen iglesias por todas partes, son los mismos que dicen que el yoga es satánico,
que el Kung Fu, que yo lo practico con mi hijo en las plazas públicamente, es satánico, que el tener contacto con los maestros cósmicos es satánico. Todo es satánico, excepto ellos. Entonces, acá, en el Chaco, después que yo realicé convoqué las naves sobre el canal de televisión, presionaron al gobierno, porque los gobiernos le deben votos a ellos, y ellos luego exigen que esos votos sean retribuidos con determinadas medidas. Entonces presionaron a los gobiernos para que se iniciara una persecución directa contra mi persona, para mi eliminación directa. Yo lo descubrí cuando acudí a una jueza, porque venían inspectores de bromatología en la plaza 12 de octubre, donde yo tenía mi venta de panchitos, de cosas para niños, etcétera, y comenzaron a acosarme inspectores de bromatología. Y un día me voy ante una jueza, y la jueza toma el teléfono y delante mío lo llama al director provincial de bromatología y le pregunta abiertamente cuál era el problema conmigo. El tipo, sin saber que yo estaba presente, le dice: tenemos orden del gobierno de sacarlo de cualquier manera de ahí y de la provincia. Entonces yo fui y le puse la denuncia al director de bromatología y al gobierno. Entonces, de inmediato comenzaron móviles policiales. Primero eran incluso con policías uniformados, luego de civil, a venir armados directamente para dispararme en la plaza. Entonces, mi hijo me acompañaba, y mi hijo tiene la capacidad de ver el aura. Y además yo tampoco soy ningún idiota que no sé leer, digamos, la intencionalidad de una persona, por más que quiera fingir que es indiferente. Entonces empezaron a ver de que no era muy fácil que digamos, y comenzó esta persecución de estar focalizada básicamente a donde yo vendía cosas para niños en mi puesto de trabajo. Pasó a extenderse a la gente, a los civiles, a la gente común, a donde en los lugares que yo alquilara se empezó a darles armas y ofrecerle dinero para mi eliminación directa a la gente que coalquilaba conmigo. Pero entonces empezaron a ocurrir algunos fenómenos que vale la pena destacar. Cada vez que, por ejemplo, cuando yo vivía en la Hernandarias al 1200 acá, el hijo de un policía que vivía al lado, cada vez que intentaba saltar la medianera y avanzar de manera directa, ya sea que yo estuviera o para robarme todas las cosas, con las pocas cosas que yo tenía, ocurrió un fenómeno interesante. Se desataban tormentas con, digamos, tornados que arrancaban árboles, e inundaciones y caída de rayos que lo dejaban quietos. No importa dónde fuera, fueron muchos años. Donde yo fuera, la policía se encargaba de darles armas y ofrecer dinero. Peor aún cuando una jueza me dio un recurso de amparo para no ser, digamos, me dio un habeas corpus. El odio se fue tornando cada vez mucho más, y así pasamos entonces que de la persecución simplemente por el tema de las naves y todo lo demás iniciada por los pastores, se pasó a un segundo estadio, a donde se vio que había un poder muy superior a sus armas, muy superior a sus escuadrones de asesinos, un poder que me protegía. Entonces empezaron a decir que yo golpeaba con la mente. Es decir, las fuerzas satánicas no es que actúan independientemente, actúan a través de la gente, actúan a través de sus esclavos. Y
se desarrolló y hasta el día de hoy continúa. Estoy hablando desde que convoqué las naves sobre el canal de televisión en enero y en diciembre del 1999 y enero del 2000 hasta el momento, son 20 años, en los cuales no ha habido básicamente un día en el cual no se intentara mi eliminación directa, ya sea con uniformados, ya sea con agentes de civil o con gente a quien se les ofrecía armas y dinero. Pero no solamente se desataban estas tormentas, y se desatan hasta el día de hoy, con tornados que derriban y arrancan árboles y rayos que les rompen el culo a más de uno, sino que además empezó a ocurrir un fenómeno que ha ocurrido delante de mi vista. Gente que intentando dispararme a mí, se dispararon a sí mismos. Y yo los he visto. Por ejemplo, cuando vivía en otro lugar, acá en la avenida Alvear, al 1061, una prostituta que vivía en el lugar y que trabajaba con la policía, recibió, digamos, esta prostituta recibió la orden, básicamente, de reclutar asesinos. Y yo he visto con mis propios ojos hacer colectas para pagar a estos asesinos, y he visto con mis ojos a la policía dando dinero y armas a más de uno en estos eventos. A todos estos asesinos les pasó algo, a todos. Porque, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de uno que decía, bueno, yo quiero la mitad por adelantado. Yo lo escuché. Y le dieron la mitad por adelantado. Y luego, el día que venía con las armas listas para mi eliminación directa, justo en ese momento hubo una redada, por ejemplo. Hubo una redada de un sector de la policía que no sabía nada de esto. Y lo metieron preso, porque lo agarraron con armas. Entonces, cuando el tipo contó que venía justamente de parte de la policía a mi eliminación directa, entonces ¿qué pasó? Contó todo esto, entonces además los reventaron por buchón. O sea, cosas así han pasado más de una vez. Entonces, ¿en qué terminó el tema? Terminó que la prostituta, cansada de ver que contrataba gente para que llevaran a cabo su misión y no había resultado, decidió ella misma dispararme. Entonces yo veía un día, cuando estaba en la terraza del lugar, cómo la llevaban en andas, chorreando sangre. La sacaron porque se disparó la 9 milímetros, se pegó el tiro a sí misma. Cuando yo hice las denuncias, en ese tiempo creía que hacer denuncias servía de algo. Por ejemplo, me fui a la Fiscalía de Derechos Humanos de acá de Resistencia. Hice las denuncias en todos los estadios, ¿no es cierto? Incluyendo, hice las denuncias ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que dirigía en ese momento Cristina Agulleiro, que conoció muy bien el caso porque tuvimos un largo contacto con detalles de todo esto, y el Chaco recibió una sanción por todo esto. Cuando yo fui a la Fiscalía de Derechos Humanos acá, ¿qué pasó? A las 15 días, en vez de procesarla, como uno supone, porque hubo un hecho de sangre que hay, como dice la ley, cuando hay un hecho de sangre se debe investigar, le dieron una ametralladora. Entonces, cuando se restableció a los 15 días, le dieron la ametralladora, ¿qué pasó? Como la prostituta vivía al lado de mi casa, yo escuché como un día a las 6 de la mañana, tratando de agarrar la ametralladora, se le disparó la ametralladora. No es que se lastimara, se le disparó. Entonces salió corriendo a devolver la ametralladora. Bueno, esto demuestra, esta es la humanidad que tenemos. Lo cual me ha llevado a mí a, sí, yo sigo haciendo mis ofrecimientos, sigo haciendo todo lo que corresponde. Mis maestros me dijeron algo muy importante. Me dijeron que yo soy el hombre gris que fue profetizado desde hace décadas en Argentina. La única persona que además de
de protestas y críticas tiene propuestas, que vive en un estado de conciencia muy superior al resto, y yo pedí incluso corroboración al tema de esta información. Me dijeron que soy el hombre gris, pero viendo lo que yo vi y viéndolo al día a día, puedo decir de que todo esto me llevó a reevaluar de una forma muy distinta a lo que es la humanidad. Ver a la gente a la que nunca le hice nada, nunca crucé palabra, haciendo colectas para mi eliminación directa. Gente, por ejemplo, hace un poco más de una semana, un tipo acá, que tiene un negocio acá a la vuelta de casa donde yo vivo. Una noche salgo a pasear con mi perrita y algo me lleva a darme vuelta y lo veo al tipo tratando de dispararme por la espalda. Yo nunca había ni conversé con el tipo. Gente que ni siquiera conozco, ¿no? Pero además por simple envidia, o sea, por todo lo que yo hago, por todo lo que estoy difundiendo, por todo lo que cuento. Es decir, todo esto me llevó a una reevaluación muy importante de lo que es la humanidad. Básicamente, si hubiera algún tipo de evento que pudiera transformar que pudiera iniciar una transformación en la conciencia colectiva, sería, y es lo que hago, realizar avistamientos masivos de naves. O sea, soy la única persona en el planeta que hace invitaciones públicas abiertas y masivas a ver las naves. Puedo hacerlo incluso en un estadio de fútbol. Puedo hacerlo en cualquier parte. Lo he hecho centenares de veces. Y está en uno de los videos, ¿no es cierto?, que está en mi propuesta original, edición mejorada, invitaciones públicas a ver ovnis realizadas por Ariel Justiniano. En ese video hay una media docena de constancias, testimonios de periodistas, de gente que asistieron a invitaciones públicas abiertas a ver ovnis. Es decir, la visión de las naves, los avistamientos, es el mecanismo, el primer estadio dentro de el programa del Creador para que la Tierra ingresara nuevamente al seno de la Confederación. Pero claro, cuando tenemos todos estos satánicos como pastores evangélicos, Iglesia Católica, y además infinita cantidad de grupos, porque obviamente cuando hablamos de reacciones y hablamos de lo que significa, cómo se sufre toda esta situación, están los grupos subidos sobre el tema, ¿no? Con campañas de calumnia que van desde que supuestamente hago sacrificios humanos, hago rituales satánicos, hasta que supuestamente soy narcotraficante. Por ejemplo, una cosa que dijo la Misión Rama hace poco tiempo. Había un señor vale la pena aclararlo, a un amigo que tengo en España que quería llevarme, entonces vinieron de la Misión Rama a decirle que tuviera mucho cuidado porque yo soy narcotraficante y que los artículos de periódico que saco son todos plagios porque son mensajes cifrados que estoy mandando a organizaciones de narcotraficantes. Esto lo dije a la Misión Rama de España. Se lo dijeron a mi amigo y me lo dijeron a mí también en muchos lugares donde yo he ido. Entonces, todo esto me ha llevado a mí a un distanciamiento interno. Es decir, básicamente a mí no me interesa, no me afecta en lo más mínimo. Nada de esto me afecta. Yo continúo mi camino sin ninguna pretensión de ningún tipo. Realizo mi misión, cumplo mi misión, pero no estoy afectado por nada de eso. Ni me afectaron, ni me afectan, ni me afectarán. Simplemente he venido a cumplir una misión que ya la he hecho, tanto en su parte externa, que sería ofrecer soluciones al mundo, como interna, que sería formar grupos de autorrealización dentro de los contenidos de la era de Acuario.
Ariel Walter Justiniano. Gracias por estar. Y nos encontramos en una próxima entrega en Alfa Géminis, Canal del Misterio. Hasta la próxima.